Mi mamá dice que Aranza regresa todas las noches. Siempre, si ponemos atención, si abrimos un poco la ventana quizás desde nuestras habitaciones para el jardín y escuchamos con cuidado, nos daremos cuenta de que anda por ahí, moviéndose entre los árboles. Dijo mi hermana que ella una vez la vio debajo de la higuera, asomándose hacia acá. Pensamos que tal vez por eso se comenzó a secar. Se están secando todos los árboles, poco a poco, desde hace mucho. Si hacemos memoria, sí coincide con aquella noche en que nos dijeron que andaba una mujer dando vueltas por el patio. Nos dijeron los vecinos, sin saber el espanto que nos provocaban. Ellos tenían poco de cambiarse, poco de hablarnos. Si no, hubieran sabido que la descripción que nos dieron era la de Aranza. Hubieran sabido tal vez quién era. Hubieran dejado de asomarse a nuestro jardín, temerosos de verla. Nuestra historia con ella comienza hace muchos años, cuando mi hermana y yo estábamos apenas en la secundaria. Fue cuando mi papá empezó a cambiar. Ya cada vez estaba menos tiempo con nosotros, cada vez convivía menos. Se iba todos los fines de semana. Cuando mi mamá lo confrontó, le preguntó si tenía otra relación. Mi papá solo dijo que no podía explicarle, pero no lo negó. Y entonces empezó a enfermar. Pero seguía sin decirnos nada, sin confesar. Se puso muy flaco, muy delgado, se veía muy mal. Mi mamá decía que era por la culpa, por el estrés de tener que mantener algo tan grande a escondidas, algo que ya todos nos imaginábamos. Mi mamá le dijo que si iba a seguir así mejor que se fuera, que ella se podía poner a trabajar y no hacía falta que nos diera nada. Pero un día, mi papá llegó muy extraño a la casa, muy raro. En los ojos se le veía cierta locura. Estaban llenos de miedo, pero al mismo tiempo, en ese momento se escuchaba como antes, como él siempre había sido, siendo lógico, ordenado. Tenía con él unos papeles que le pidió a mi mamá que firmara. En ese momento puso su pizzería y otro negocio a nombre de mi mamá. Puso nuestra casa a nombre de mi hermana y un departamentito que no conocíamos a las afueras de la ciudad a mi nombre. Me pidió que en mucho tiempo no fuera a ese lugar, que no lo buscara, pero sí quería que fuera mío, que tuviera los papeles listos. Esa noche se fue tan intempestivamente como llegó y regresó a los días, pero ya de nuevo en ese estado extraño y reservado que había mantenido los últimos meses. Ya casi no lo vimos los siguientes meses, casi nunca fue, pero aún así nos dolió muchísimo cuando nos hablaron aquella noche de viernes para decirnos que había fallecido. Nos pasaron la dirección de un lugar donde sería velado, como si nosotros no fuéramos familia. Pero, ¿quién habla?, le preguntó mi hermana a la mujer del otro lado de la línea. Aranza, respondió. En el velorio solo estaban algunos amigos de mi papá, nadie más. A ellos teníamos años sin verlos y casi estoy seguro de que mi papá tampoco lo había hecho en mucho tiempo. Eran 3. Estaban sentados en una banca al fondo de aquella sala de velación. Nos saludaron como extrañados de lejos, sin un abrazo, sin un pésame. Se acercó a nosotros una mujer muy delgada y extremadamente blanca, de pelo tan negro como su vestido y su velo. Se descubrió la cara para hablarnos. Toda la ropa que llevaba era de seda, y al hacer cualquier movimiento se le pegaba al cuerpo, lo que dejaba notar lo sobrenaturalmente delgada que era. Los huesos eran sobresalientes. Era ella, Aranza. Ustedes van hasta adelante conmigo. Somos familia, nos dijo. Mi hermana y mi mamá la ignoraron y caminaron hacia el ataúd. Estaba cerrado. Le preguntaron por qué. Pidieron ver a mi papá, lo exigieron. Aranza dijo que tenía que ir a preguntar y salió de la sala. Los amigos de mi papá salieron minutos después y nos quedamos solos. Después de un rato nadie volvió. Buscamos a los trabajadores de la funeraria.
Nos dijeron que la esposa del difunto había pedido puntualmente que no se abriera el ataúd, que nadie pudiera verlo. Yo soy su esposa, dijo mi mamá. Ellos son sus hijos. Le estoy diciendo que lo abra. El trabajador, extrañado, al final nos hizo caso y abrió el ataúd. Mi papá estaba horriblemente delgado. Ni siquiera parecía el mismo. Eso que viene al ataúd no era mi papá. Nos abrazamos al verlo, lloramos. Lloró mi mamá como nunca, a pesar de todo lo que había vivido. Un poco después, unos minutos después, recibimos una llamada al teléfono de mi mamá. No contestamos, pero volvieron a marcar. Eran insistentes. Contesté yo porque mi mamá estaba demasiado mal. Eran los vecinos. Nos decían que alguien había entrado a la casa. Una mujer. Entró con llaves sin forzar las puertas, pero ahora, hacia esa hora de la noche, había un cerrajero cambiando cerraduras al parecer. Lo que siguió después de esa noche fueron meses de litigios, meses en los que tuvimos que vivir en diferentes casas de familiares, en los que no pudimos entrar por nuestras cosas a nuestra propia casa siquiera. Todo hasta que se hicieron válidos los papeles que nosotros teníamos, y acudimos entonces con nuestra abogada y policías a la casa, para encontrarnos con que ya estaba deshabitada, ya estaba sola. Los vecinos se acercaron para agradecer que regresáramos, y es que ella, la mujer que estuvo en la casa, era muy extraña, dijeron. Salía de noche al jardín y se paseaba por entre los árboles, mirando hacia la casa como si no pudiera entrar. Dicen que la veían con cuidado sin que los viera porque les daba mucho miedo, pero nunca la veían entrar. Era como si pasara las noches afuera. Pasaron 2 o 3 años hasta que tuviéramos que recordar de nuevo aquel nombre. Una madrugada, cuando nos despertaron los gritos de mi mamá, entramos rápidamente a su cuarto prendiendo la luz cuando la vimos pataleando y lanzando golpes debajo de sus cobijas. La intentamos tranquilizar, y cuando por fin se logró calmar nos dijo que la había visto. La había despertado una voz que le hablaba por su nombre, y cuando abrió los ojos, pudo ver la silueta de Aranza, a contraluz, en la ventana. Y antes de que pudiera gritarnos, de que pudiera pedir ayuda, la figura se le abalanzó e intentaba ahorcarla. A pesar de lo mal que se puso, del miedo que definitivamente era real, en aquel momento, por más que mi mamá nos juraba que la había sentido, que era de verdad, por más que le dijimos que sí le creíamos, mi hermana y yo pensábamos que había sido solo un mal sueño, un terrible sueño. Pero luego de meses, cuando casi lo habíamos olvidado, mi hermana la vio de nueva cuenta. Se había quedado dormida en la sala y al levantarse para ir a su habitación, alcanzó a ver la figura de Aranza en la cocina, de negro, como aquella vez que la conocimos, con el velo en la cara. Cuando mi hermana gritó, Aranza corrió a esconderse. Dice mi hermana que se agachó, que se dejó caer como si se hubiera desvanecido y se perdió detrás de la barra que separaba la cocina del comedor. Salimos corriendo a ayudar a mi hermana, pero esta vez el miedo era distinto. Yo también podía sentirlo. Mi hermana no estaba dormida. Estaba segura de que la había visto y le pedía perdón a mi mamá por no haberle creído antes. Pusimos la casa patas arriba buscando por todos lados. Esa noche dormimos todos juntos y volvimos a buscar todo al día siguiente, buscando cualquier rincón donde alguien pudiera esconderse en esa casa. Nos sentíamos observados en cada momento del día, en cada rincón de la casa, y yo comencé a escuchar, sobre todo por las noches, una extraña música como de cajita musical que parecía provenir de las paredes. A veces cuando me acercaba intentando escuchar mejor, y tal vez solo por mi imaginación, creía oír ahí adentro una especie de respiración. En el fondo sentíamos que había alguien ahí en la casa con nosotros, y llegamos incluso a solo hablar del tema cuando estábamos afuera.
Perdimos la confianza y la mera tranquilidad de estar en nuestro propio hogar. Hasta pensamos en dejarlo. Con el tiempo fue momento de ir a ver aquel viejo departamento, el que no conocía. Íbamos a ver qué necesitábamos para comenzar a rentarlo porque teníamos problemas económicos. Estaba completamente inservible. Apestaba. Parecía que alguien hubiera tomado suciedad con las manos para recorrer todas las paredes. Era una visión de pesadilla. Había hasta símbolos y grafitis por todos lados. Olía como si fuera refugio de vagabundos. Los otros 3 departamentos en ese piso también estaban vacíos, aunque al menos por fuera no parecían haber sufrido de lo mismo que el nuestro. La portera del edificio, Luz, había conocido a mi padre y a Aranza, la cual, según Luz, había dependido tanto de mi padre ese último año que no le extrañó nada cuando ella murió a los pocos meses de que él falleciera. Empezamos a hacer cuentas en la mente mientras la mujer continuaba platicando sin saber quiénes éramos, sin saber que nos hablaba de mi papá. Tratábamos de calcular más o menos en qué momento había fallecido Aranza. Regresamos a casa golpeados emocionalmente por todo, pero a la vez con un terror muy profundo, visceral. La mujer que habló con nosotros sentía una profunda lástima por mi padre, tan profunda como el miedo que sentía por Aranza. Según lo que supimos, ella había regresado a ese lugar después de que dejó nuestra casa, y luego murió sin que nadie se diera cuenta, hasta que el olor lo hizo evidente. Pero la siguieron escuchando ahí. Siguieron escuchando que alguien habitaba aquel lugar hasta meses después. No me atrevo a pensar. No me atrevo a sugerir siquiera que pudo haberse dejado de escuchar la noche en que mi madre la vio en la casa por primera vez. Nosotros limpiamos nuestra casa por todas las formas y religiones que encontramos, y eventualmente sí dejamos de escucharla, al menos no tanto como antes. Y eventualmente dejamos de escucharla. Dejó de escucharse adentro, por lo menos, dentro de las paredes. No la volvimos a ver en los cuartos. Los vecinos de al lado se fueron. Llegaron otros que no conocían toda aquella historia. Los nuevos nos han llegado a describir a una mujer que se pasea por el patio. Los árboles se están secando. Mi hermana la vio debajo de la higuera. Mi mamá dice que Aranza regresa todas las noches. Siempre, si ponemos atención, si abrimos un poco la ventana quizás, desde nuestras habitaciones al jardín, y escuchamos con cuidado, nos daremos cuenta de que anda por ahí, moviéndose entre los árboles. Seguimos rezando todas las noches. Seguimos prendiendo una hierba que deja su olor por toda la casa, para protegernos de Aranza, para mantenerla allá afuera.